situación y estamos, como vamos a ver ya en pantalla, en línea con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, quien hasta ahora nos atiende desde su residencia en Bélgica. Ya lo tenemos en pantalla. Economista, buenos días, bienvenido. Bueno, acá en Loja estamos bastante preocupados por toda esta situación. Entendemos que allá en Europa estaba pasando como de alguna manera esta ola, esta crisis está grande ya en un nivel, como decir, entrando en un control, pero la situación ha sido muy difícil. Ya vamos a hablar de ello, pero quisiéramos saludarle en primer lugar y empezar dentro de los temas que habíamos planteado para la entrevista, conocer cómo recibió usted la noticia la semana anterior de la sentencia que se dio en el caso denominado sobornos, antes denominado arroz verde, sobre todo lo que tiene que ver en su contra, ¿no? En la sentencia de 8 años de prisión y a propósito también la inhabilitación por 25 años para la participación política. Tenemos entendido que incluso su situación, la parte legal, no lo sabemos, quisiéramos conocerlo de primera mano, afecta a Rafael Correa dentro de sus actividades. ¿Cómo está la situación? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias por esta oportunidad, porque Loja, nuestra querida Loja, ha sido rehén de la manipulación, de la desinformación, de periodistas muy odiadores que ya están condenados aquí en Bélgica, que se Estado de Derecho, a no ser que digan que la justicia también es correísta aquí en Bélgica. Pero gracias por esta oportunidad de corazón. Antes de hablar de mi caso, yo no soy importante. Por favor, un abrazo a Loja. Me dice que estaba el alcalde Melón dando instrucciones. Sigan las instrucciones. En esta crisis se necesita unidad de mando, se necesita autoridad y se necesita unidad, ¿no? Entonces, esto en juego es muy, muy grave. Tú me preguntas cómo está la situación acá. Bélgica ha tenido muchos muertos en comparación a Europa, pero ya está en el pico. Nosotros tuvimos una semana de rezago con la contaminación, el contagio del virus. Es decir, que en las próximas semanas en Ecuador solo va a aumentar las cosas, los infectados, los muertos. Además, no se hizo en absoluto lo necesario, que ahora ha sido el país que peor ha manejado la crisis, porque realmente es criminal cómo se la ha manejado. Eso lo discutiremos al día siguiente de que logremos controlar todo. Por lo pronto, a cuidarse, a sobrevivir. Y lo que sí les tengo que decir es que Bélgica, por ejemplo, es un país con una gran infraestructura sanitaria, solo tiene ocupado el 30% de su capacidad sanitaria. En Guayaquil ya los hospitales no dan más y va a venir mucho más de esto porque no se hizo en la última semana. Así que estar preparados, no esperen de 1000 años, la cuestión es muy grave y la mejor forma es aislarse. Pero para aislarse, el gobierno debe organizar logísticamente cajas de alimentos para que la gente no hubiera que salir. ¿Sabes cuántos muertos tiene Venezuela? Un país con el doble de habitantes que el nuestro, 9. Porque llevaban las casas a las casas. En Ecuador no se hizo nada, en Guayaquil, una ciudad donde el 60% de la gente es informal, autoempleada, el taxista, el vendedor ambulante, ¿cómo se iban a quedar en las casas? Se necesitaba pruebas. Se discute, economista, que cifras en Venezuela. Y no vieron. Sí. Y tener los hospitales equipados y los tenían destruidos. Pero en todo caso, me preguntaste sobre mi caso, yo estoy bien. Esta gente trata de destruirme a mí y por destruirme a mí no les importó destruir patria, estoy bien. Me preocupan compañeros perseguidos allá. Yo vivo, gracias a Dios, en Estado de Derecho. Salí por mi propia voluntad, sin una infracción de tránsito. Si tienen tanta razón, ese Estado de Derecho se las va a dar. No se las va a dar nunca. Porque acá se mofan, se ríen de la justicia, entre comillas, ecuatoriana. Entonces, lastimosamente, pues la canallada, ¿no? En medio de tremenda pandemia, en lugar de estar preparados al menos de enterrar dignamente a los muertos, siguen preocupados de perseguir a Correa porque su intento es inhabilitarme antes de las elecciones del 2021. Sí, quisiéramos más adelante ir referirnos al tema, la crisis actual en la parte sanitaria y también en la parte económica, pero yo quisiera ahondar un poco en la parte jurídica personal de Rafael Correa. El hecho de tener esta sentencia afectará el desarrollo de sus actividades. Sabemos que usted estaba invitado a realizar o a ofrecer charlas en diversos lugares, no solo de Europa, sino también del mundo. ¿Esto afectará de alguna manera? ¿No sabe si es que la situación de la sentencia podrá afectarlo? No. Recuerde que tenía 2 órdenes de prisión, por secuestrador, por el caso Arroz Verde, que después le cambiaron con marketing judicial, ¿no? Imagínense, le pusieron el título de secuestro para inducir a la gente, de soborno, para inducir a la gente a creer que ha habido soborno, que no ha habido. Aquí no hay delito.
no hay delito. O sea, ustedes están preocupados por mí, yo estoy preocupado por la gente inocente. En lugar de cuidar a su familia, sus padres ancianos, tienen que estarse defendiendo de una canallada donde ni siquiera hay delito, al menos de la gran mayoría de implicados. Tal vez hay el delito de esa asesora, ¿cómo se llama? Pamela Martínez, que recibió dinero en su empresa privada que ni siquiera conocíamos, donde trabajaba toda su familia, empezando su esposo, que ni siquiera han sido imputados, se imagina la manipulación. Pero eso no es soborno. Para que haya soborno, ¿no? Ecuador se debió haber recibido plata y dar un contrato a cambio de la persona responsable del contrato. No es que el ministro de Salud recibió plata para que el ministro de Obras Públicas dé el contrato, no. Eso es tráfico de influencia. Esta señora se ha hecho contratar de algunas empresas contratistas del Estado, de brecha, etcétera, bueno, que responda, pero eso no es soborno. Eso lo sumo es tráfico de influencia, corrupción, qué sé yo, no soy especialista en el tema. En todo caso, en la parte jurídica, quiero decir una cosa, yo trabajaba desde la casa, claro, viajaba mucho, así que esta cuarentena no es que ha afectado mi ritmo de vida, por el contrario, me ha permitido avanzar más rápidamente en libros, en investigaciones, etcétera. Cuando tenga que viajar, pues yo creo que no va a haber mayor problema. En la Unión Europea no le hace caso a lo que dice la justicia ecuatoriana, países como México, Argentina tampoco. Lo que sí es que habrá que seguir trabajando para abogados, ¿no? Porque habrá una nueva petición a Interpol de alerta roja, Interpol desecha todas las peticiones, pero hay que contratar abogados para que manden el escrito. Y yo hace 2 años que trabajo para pagar abogados, pero eso es lo de menos, Hay gente muriéndose, hay gente perseguida cuando están en tremenda crisis en Ecuador. Entonces no hay derecho, eso ya es criminal realmente. Específicamente el tema legal, el paso siguiente y la instrucción a sus abogados es apelar en Ecuador, ¿o ya no se tiene confianza en esta justicia? No, yo no tengo ninguna confianza, pues si se atrevieron a sacar una sentencia cantinflesca. Usted sabe lo que ha pasado. O sea, primero que no hay soborno. O sea, ustedes pidan como periodistas, ¿dónde está el contrato que la persona responsable dio a cambio de un pago? ¿Dónde está? No existe. No solo eso. Han mezclado todo. Dicen que son 100 millones de sobornos. Mentira. 1,5 millones de facturas. 90% legales, auditadas por el Consejo Nacional Electoral, pero con tanta mala fe. Y si hay una tarima que pagó una empresa para inaugurar el infocentro que construyó, dicen que es para campaña política de ese país. La cuestión era acusarnos de algo, ¿no? El otro 5,5 millones no sabemos dónde sacar. Unos archivos que encontraron en una computadora de Laura Terán, diciendo, por ejemplo, Dios no quiera, Alex Romero 1 millón, entonces lo mandan preso porque recibe 1 millón. Eso no significa nada, pero además ya tenemos pruebas con expertos internacionales de que los archivos fueron manipulados, robados del 2016, manipulados hasta el 2018 e implantados en la computadora de Laura Terán. No quisieron aceptar esa prueba. ¿Para qué discutimos? Como periodistas pidan la prueba. Si ustedes ven que los archivos son reales, así digan Alex Romero 1 millón, los creemos. ¿Okay? Pero veamos qué dice la experiencia internacional, o sea, se derrumba el show. Por eso no han aceptado los archivos. ¿Para qué discutimos? Veamos los archivos. En todo caso, a nivel de hecho, no tiene ni pies ni cabeza. A nivel de derecho, me acusan de ser jefe de una estructura criminal, contratan una perita, no era perita, uno defendiéndose, no ha habido estructura criminal, yo no soy jefe de nada. Ah, sí, tiene razón, pero te acusamos por instigador. Se atenta contra el derecho a la defensa si no me acusaban de eso. La cuestión claramente es condenarnos de algo. La sentencia en sí mismo pues es un mamotreto, ¿no? Y un juez prevaricando al día siguiente defendiendo la sentencia cuando todavía tiene competencia sobre el caso. O sea, eso es nulo por todos lados, no hay delito, pero no tengo ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana. La consigna es impedirme participar en las próximas elecciones y borrarme la vida política del país. Porque si voy a cumplir los 8 años, me pusieron 25 años de habilitación política para que no pueda ser candidato. Eso es lo que busco, pero lo importante no soy yo. Hay que quemar las etapas, apelación, casación, para poder ir a instancias internacionales, donde anote, se lo opuesto, vamos a ganar todo, porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Lastimosamente eso toma 6 a 8 años. Pero si se atrevieron a hacer tanto en medio de la crisis, ya no podemos esperar absolutamente nada de la justicia ecuatoriana. Economista, hablemos de la situación económica. Se ha hablado y se habló mucho de que cuando Rafael Correa dejó el país, lo dejó quebrado, lo dejó endeudado, lo dejó en una situación calamitosa que nunca quedó la mesa servida. Y se ha hablado durante prácticamente los 3 años de que la responsabilidad de lo que está sucediendo ahora mismo es suya. Ahora mismo, en la situación que vivimos de emergencia sanitaria, de crisis económica, de situación prácticamente
de pulverización del sistema productivo por esta situación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se prevé hacer en los próximos meses? Porque vemos realmente que hasta el momento ni siquiera todos los sueldos del sector público, los maestros están en pausa. A propósito, hoy día del maestro todavía no reciben su sueldo. Y una situación bastante compleja. Vemos un panorama oscuro para próximos meses. Un abrazo a los maestros de la patria y aceptamos como normales cosas intolerables. ¿Por qué se pagó deuda externa? Eso técnicamente es remuneración al capital. ¿Qué supremacía tiene sobre la remuneración al trabajo? El sueldo de los maestros. Ninguna, por el contrario. Éticamente tiene supremacía la remuneración del trabajo. El riesgo tiene que caer sobre el capital, no sobre el trabajador. Si usted gana, obtiene utilidad de una empresa, el trabajador recibe parte de esas utilidades, ¿no? Pero si tiene pérdida, el trabajador no paga parte de esas pérdidas, porque el riesgo éticamente recae sobre el capital, no sobre el trabajador. En cambio, acá primero remunera el capital y que se atrase nomás la remuneración al trabajo. Y lo aceptamos como algo normal cuando es intolerable. Son decisiones políticas y depende de quién tiene el poder. Yo nunca hubiera hecho eso. Primero hubiera pagado salario. Depende de quién está en el poder. Están los banqueros, que son los que poseen la deuda externa. Mire, Loja querida, nos ha engañado demasiado tiempo. Como no pueden negar las carteras, las hidroeléctricas, el Bernardo Valdivieso, los hospitales, que todo hubo sobreprecio. ¿Sabe cuántos juicios sobreprecio hay? Ninguno. Al reajuste del contrato con Tranvía de Cuenca de 200 millones a 280, llaman sobreprecio. Eso no es sobreprecio. Es como si ustedes hacen una casa, se las presupuestaron en 100.000. De repente el maestro carpintero dice, mire, en lugar, esta baldosa no hay que poner estas duelas, y eso aumenta a $2.000. Los $2.000 no es sobreprecio, es reajuste del monto de la obra, del monto del contrato. Con eso nos han engañado 3 años. Pidan pruebas. Nos han engañado con el cuento sobre endeudamiento. Aquí tengo la tabla, pero sí entrar al Banco Central, por favor. Se le doy www.bce.fin.es. Ahí está la estadística. No sé si se ven en pantalla. Sí. Aquí está marcado con rojo el nivel total de deuda 2016 y porcentual. Como porcentaje del PIB, 38.2%. Es un hasta juicio penal acusándonos de que no habíamos pasado el 40%, que además no es penal si no hubiéramos pasado. Total de deuda, total a 38.136 millones. Dijeron que era 60.000 millones. Deuda externa, 25.7%. Total deuda externa, 25.600 millones. Cifras oficiales, ya no se dejen engañar. Es un mentiroso compulsivo, ya es patológico. Es un mitómano, o sea, ¿se convence de su mentira o es, bueno, las dos cosas son aceptar un hipócrita, pero de campeonato, porque vuelve a repetir las mismas tonterías, pese que ya está más que demostrado lo contrario. Por favor, pidan pruebas, en todo pidan pruebas. Que sobreprecio, pruebas, ¿no? Que el contrato de Pascuales Cuenca costaba 400 millones, costó 600 millones. Eso no es sobreprecio, eso es ajuste de contrato, es perfectamente legal, ¿no? Sobreendeudamiento, pruebas. No, 60.000 millones en deuda. No, demuéstreme los datos oficiales. Estos son datos de propia Secretaría de Financiamiento Público, Ministerio de Finanzas. Por el contrario, este gobierno se ha subido de 38% a 50% el nivel de endeudamiento. La deuda externa nos ha subido de 25.000 millones a 40.000 millones, 15.000 millones más en deuda externa. Nosotros incrementamos mi deuda, en 2006 era 10.000 millones a 25.000 millones, 15.000 millones, pero sembramos de obras del país. Esto se ha endeudado en 2 años y medio en 15.000 millones también, sin hacer un poste de alumbrado público. Esa es la realidad. Pida pruebas. Que 70.000 millones en corrupción, pidan pruebas. A cualquier miserable dice cualquier cosa, por favor. A mí me han buscado por todos lados y jamás me han encontrado intentado más a la vida porque somos gente honesta. ¿Que ha habido esa corrupción? Claro. Hasta en el Vaticano ha habido casos de corrupción, o se olvidan de eso. Un gobierno de esto no es el que no tiene casos de corrupción, peor si gobierna 10 años y en sociedades como la latinoamericana. Es el que no tolera la corrupción y jamás la hemos tolerado. Entonces, su pregunta era, Alex, ¿me la puede repetir, por favor? La parte económica, economista. La parte económica ¿Qué es un desastre. ¿Qué es lo que realmente esperamos acá en el país? Carlos de la Torre, que fue el primer ministro de Economía de este gobierno, lo acaba de escribir muy bien. ¿Cómo siendo la economía? ¿Cómo me siento? Como si soy pasajero de un bus que va cuesta abajo, se le han roto los frenos y el chofer está en estado etílico. No exagero. Están haciendo todo lo contrario de lo que se tiene que hacer en una economía dolarizada. Ya habíamos decrecido el año pasado sin virus, sin nada. Pero los bancos habían roto récord en utilidades. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Todos perdamos y los bancos ganan. Quiere decir que lo que están perdiendo te están robando los banqueros. Pero además esa plata la sacar del país. Eso es explosionar el sistema dolarizado. El circular de cualquier economía
es como la sangre del cuerpo humano. Si empieza a desangrarte, te mueres. Pero peor aún un sistema dolarizado. Porque un sistema con moneda nacional al menos puedes emitir inorgánicamente y en algo más de la actividad económica. Un sistema dolarizado no puede. Entonces lo primero que había que hacer es controlar la fuga de capital. Hicieron todo lo contrario. Aplaudiendo la fuga de capital de los banqueros, disminuyendo arancel para importar cualquier cosa y así vamos al colapso. Se ha derrumbado el precio del petróleo, pero no se han tomado las medidas adecuadas. Se han tomado medidas aisladas de ingreso fiscal, pero no hay un plan macroeconómico para evitar que colapse la economía que empieza cuidando la salida de divisas y peor aún un plan productivo de reactivación que tiene que ver mucho con el plan económico. Por ejemplo, se le pide a las empresas correctamente que no despidan trabajadores, pero si no trabajan, pues ¿cómo van a pagar esos sueldos? Tiene que dar créditos blandos el gobierno, tiene que asumir copagos. Yo te pago el 40% del sueldo examinando empresa por empresa. ¿De dónde saca la plata? El gobierno. Hay 4.000 millones por pagar de deuda externa. No se los puede pagar. Es motivo de fuerza mayor. Estamos ante una emergencia sin precedentes. El Banco Central tiene 3.000 millones en reservas, 2.500 son fondos del propio sector público. Prohibieron el año pasado que preste el Banco Central, dogmatismo, que preste el Banco Central al gobierno. Hay que revertir esa ley urgentemente y poder recibir financiamiento. Y es claro que de esto no salimos sin apoyo internacional. Estamos luchando a nivel internacional para condonación de la deuda y para emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que es una moneda contable que da liquidez a los diferentes países. ¿Cómo va esta gestión a propósito? Nacionalmente no se está haciendo en absoluto. ¿Cómo va esta gestión internacional que tengo entendido está liderada por varios, valga la redundancia, líderes que creen que la salida en este momento al tema, o la única salida al tema, es justamente que los organismos multilaterales hagan condonación y que saquen los recursos en este momento para poder enfrentar el tema de crisis que es de vida o muerte? No lo quiero asustar, pero de mí no esperen engaño, por favor. Se calculan, la pandemia ha afectado a la economía mundial, pero más ha afectado a aquellos vendedores de commodities. Commodities es un bien que se traza a un precio homogéneo a nivel mundial, porque muchos producen el mismo bien, por ejemplo, petróleo. Se nos desplomó el precio del petróleo, ¿no? Y, la pandemia va a afectar a la economía mundial, va a afectar más a las economías subdesarrolladas, más débiles, va a afectar dentro de las economías desarrolladas, las economías petroleras, y dentro de las economías petroleras subdesarrolladas, dentro de esta crisis planetaria, va a afectar más a las economías que no pueden emitir moneda nacional como El Salvador, como Panamá, como Ecuador. Estamos en el peor de los mundos y no se hace absolutamente nada. Los cálculos es que Ecuador puede crecer 6%, yo creo que son cortos todavía. En el 29, ¿se acuerdan de esa crisis? ¿Qué edad tienes tú, Alex? 49. ¿Sí te acuerdas de la crisis del 29, verdad? Claro. Tenías 29, 28. Claro. Decrecimos 4.7%. Ahora se calcula que vamos a crecer 6%. Y sin moneda nacional, que algunos creen que es bueno, es malo. Va a ser mucho más complicado manejar la crisis. La cuestión es gravísima y no se está haciendo nada al respecto. Vamos a otro tema. El gobierno... Pero espérame, Alex, no sé si te contesté la pregunta. ¿Tu pregunta fue mi diagnóstico o medidas para solucionarlo también? Luego vamos a las medidas. Primero el diagnóstico. La económica. Sí. Okay. Pero mira, estamos también a la puerta de una crisis económica por los desequilibrios económicos, sin contar el costo de la pandemia. ¿Okay? Y se puede hacer mucho, decía, macroeconómicamente para tratar de rescatar la economía, respaldar a las empresas, pero no se está haciendo ni lo más elemental. Yo preguntaba o hacía una reiteración en la pregunta de cómo van las gestiones o qué respuesta pueden tener las gestiones. Esa es la pregunta ya. Entonces, ha tenido mucho apoyo esta gestión. La lidera quien te habla, Alberto Fernández, presidente de Argentina, Lula da Silva, Ernesto Samper, muchos presidentes, un presidente actuante, Alberto Fernández, muchos expresidentes y muchos organismos, ¿no? Y cada vez se adhieren al parlamentario, cada vez se adhieren más gente a la propuesta. Pero incluso el Fondo Monetario y Banco Mundial han dicho, el Papa viene a decir, ¿no?, en la misa del domingo de Pascua, que habrá que condonar la deuda de los países más pobres. Latinoamérica no es de los países más pobres, somos de renta media, pero también necesitaremos una condonación de deuda o una gran flexibilización, como dijo Alberto Fernández de Argentina. En los próximos 4 o 5 años no va a haber un peso argentino de deuda, porque primero tengo que acatar a mi gente. Necesitamos o condonación o una gran flexibilización. Estamos empujando esa iniciativa y cada vez adhieren más personas. Y yo creo que, querarlo o no, sea voluntario o no se va a poder pagar esa deuda. Ahora sí vamos a qué es lo que se podría hacer inmediatamente. La situación
me imagino, es de tratar de atender a las personas más necesitadas. Hay mucha gente vulnerable, mucha gente que tiene el trabajo de día a día. Yo me refiero, por ejemplo, a quienes trabajan en la construcción, a quienes trabajan como trabajadores autónomos. Mucha gente que en este momento ya va un mes sin poder recibir ni un solo centavo. ¿Qué se puede hacer? Porque a la gente se le puede decir que es en casa, pero yo creo que está llegando al límite y la gente va a desobedecer esta situación porque definitivamente lo que tiene es que comer. Si no se muere de COVID, se muere de hambre. Se nos viene una crisis humanitaria. El virus no lo creó el gobierno, la crisis sí, porque la gente sin ingreso tenía que alimentar a sus hijos, entre morirse seguro de hambre o probablemente de coronavirus, a desobedecer, a haber violencia, ya empezó la escasez de alimentos, se lo advirtió. Yo hasta grabé un video hace 2 o 3 semanas. Mira, lo primero es salvar vidas. La parte económica, después siempre nos podemos recuperar la parte económica, la vida no se recupera. Aquí ha habido grandes negligencias, eso lo discutiremos al día siguiente de controlar la epidemia, pero no podemos olvidarlo. El 5 de enero ya la Organización Mundial de la Salud daba los protocolos para enfrentar la pandemia. Cuando vino la gripe porcina del 2009, Ecuador fue el primer país en tomar las medidas y declarar emergencia el sistema de salud, pese a que todavía no teníamos casos. Empezamos a prepararnos, los hospitales, todo. Aquí no hicieron nada. En febrero ya se declaró pandemia. Pandemia es algo que se extendió a nivel mundial y no se puede parar. 29 de febrero ya se detectó el primer caso. Hasta el 5 o 6 de marzo, en Guayaquil teníamos partido de fútbol Copa Libertadores, se revirtió la orden de reuniones en público, el municipio abrió los lugares públicos. Recién el 16 de marzo se declaró el estado de excepción. Yo lo apoyé públicamente, se requiere, pese a la criminal persecución de este gobierno, se requiere autoridad, se requiere unidad. 8 o 10 días después habían dado 1 centavo por emergencia. ¿Cómo se combate el coronavirus? Aislamiento, ¿no? Distanciamiento social, pero como tú bien dices, no le puedes decir a alguien que ganaba el pan día a día, el taxista, el vendedor informal, que se quede en la casa y le dé agua a los hijos, ¿no? Teníamos que llevarle comida. Venezuela tiene 9 muertos porque tiene un sistema de cartones de comida a las casas y la gente se queda en la casa. ¿Tú crees que la gente pobre, diciéndole, si te quedas en tu casa, te traigo comida, no se iba a quedar en las casas? No lo hicieron, se dijo. No estoy invitándolo ahora, revise. Se dijo, no saquen la Fuerza Armada para reprimir, sino para llevar comida a las casas. Además, eso mantenía reactivada la economía. La gente del mercado, se puede cerrar los mercados, pero sí con la cadena de distribución para venderle todo al Estado, ¿no? Se mantenía reactivada la economía. No lo hicieron y el distanciamiento social ha sido un fracaso. El segundo paso, las pruebas para detectar el que está contagiado asintomáticamente, no sabe que es portador del virus. Se le hace la prueba, se descubre que es portador del virus, se lo aísla y se aísla la red de contagio. Estuvo con su familia, estuvo en la iglesia, etcétera, como hizo Corea, como hizo China. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, no lo hicieron, es mentira. Necesitamos por lo menos ya haber hecho 100.000 pruebas, porque se calcula que es una prueba por 100 de habitantes. Han hecho a lo sumo 15.000. ¿Qué más se necesitaba? La tercera parte. Equipar los hospitales, más respiradores, más médicos, mascarillas. Nos encontramos en el peor momento de crisis. Sin liderazgo, un gobierno, estamos cosechando lo que sembramos, ¿no? 3 años, cierta prensa enoja, ciertos politiqueros solaparon a este inútil solo porque era un traidor y nos perseguía y nos quería destruir. Pero destruyeron el país, la institucionalidad, fueron los peores de los diferentes cargos. Y hoy estamos llorando lágrimas de sangre. Nos tomó sin liderazgo. Nos tomó una economía destrozada por culpa de esta gente misma y un sistema de salud destrozado. Por primera vez, en 10, 15 años, incumpliendo la Constitución, redujeron 60.000 al presupuesto de salud. Sacaron 12.000 profesionales del sistema de salud, entre ellos miles de médicos. Acabaron el convenio con Cuba, regresaron 400 médicos cubanos en diciembre del 2019. Entonces, nos cogió con un sistema de salud totalmente limitado. Pero en lugar de por la emergencia para los hospitales, dijeron no hay plata. No hay plata para respiradores, para contratar más enfermeros, más médicos, para que ellos, los pocos que están trabajando, se protejan y no se mueran, y después pagan deuda externa. Entonces, han manejado la crisis totalmente mal. Mira, yo no hago política de esto. Soy responsable, soy honesto. Me importa la vida. Mi carrera política nunca me ha interesado, no sé ni lo que significa eso. Si estuviera haciendo las cosas bien, sería el primero en hacerlo. He dicho que se tiene que ir este gobierno porque ya no me engaño. Sé que nos lleva al precipicio, pero apoyar al peor anticorreísta con tal de que sepa tomar decisiones. Pero mira lo que hace. Un consejo de notables para manejar los fondos de la emergencia. Cuando el paso A1 en emergencia es unidad de mando. Mira que no pudieron conseguir ni ataúdes. En el terremoto de Manabí, abril de 2016, en 30 segundos tuvimos 600 muertos.
Se pusieron ataúdes para todos, se identificaron todos tuvieron un entierro digno. ¿Cómo no pueden conseguir ataúdes? Ay, es que no había suficiente, se pide el resto del país. Y si no, el estado de excepción permite la requisición. La fábrica de muebles, usted me produce ataúdes, aunque sea cajas de madera, que van a ser mejor que las cajas de cartones que donó la oligarquía ecuatoriana para enterrar a los muertos, los pobres, obviamente. Entonces, se está haciendo todo mal. Lo primero es salvar vidas y se está manejando mal la emergencia, e incluso si hiciera todo en este momento, en la próxima semana solo vamos a recoger muertos, porque ya el daño está hecho. Luego viene la parte económica. Y como te decía, hay que reasignar el gasto, se puede reasignar cerca de 2.600 millones. Hay que dejar de pagar la deuda, no vamos a poder pagarla, querámoslo o no. Hay que derogar esa ley absurda que cortó la fuente de financiamiento, como la del Banco Central. Hay que traer el fondo de liquidez de la banca, que son cerca de $3.000 millones de mi gobierno. Hay gente que te dice todavía, no dejamos liquidez, $3.000 millones, claro, de los propios banqueros. Pero por ley, por nosotros, todo meter para reactivar la economía en el corto plazo, enfrentar la emergencia, mantener a la gente en sus casas, mantener la empresa vigente, porque va a tener como pagar salario, y en el mediano plazo volver a reactivar la economía. A propósito de medidas, las que anunció el gobierno la semana anterior, el aporte de todos, dice de todos, para poder salir de la crisis. Se habla desde las personas que ganan menos durante algunos meses, aportes, hasta las personas que ganan más. Y el presidente también lo ha anunciado, aunque no sabemos hasta qué punto esto ya será oficial. El tema del 50% de su salario de vicepresidente, de los ministros, de varias autoridades en la parte seccional. Y otros sectores han planteado también que el aporte sea de aquellos que reciben sueldos vitalicios, como los exmandatarios. ¿Qué opina al respecto, Rafael Correa? ¿Por qué no hacen una investigación como periodista? ¿Cuánto ha ganado Moreno en estos 3 años de no hacer nada? Pero eso es lo del presidente, sueldo como vicepresidente y como supuestamente incapacitado de trabajar en Seguro Social. Ha ganado este tipo unos 11.000, 14.000 mensuales. Yo estoy ganando, creo, 5.000. Averígate cuándo ganó Gustavo Novoa hace 20 años. Más, no hace 18 años. ¿Ya? Y compáralo con lo que gané yo. Y ahora vienen con la hipocresía de bajarse 50% del sueldo. Bueno, es deseable. Pero primero, pues jamás debió ganar 3 sueldos. Eso es corrupción. Si él pierde el tercer, tiene que ir preso. Por eso están desesperados en eliminarnos a nosotros, porque saben que vendrá la justicia. Mira, son cosas deseables a lo sumo. Y por mí, mi pensión vitalicia, yo no vivo de eso. Eso queda en Ecuador para la mía, para ayudar un poco a mi madre, para pagar mis abogados allá. Pero siempre, gracias a Dios, encontraré trabajo. No me ha faltado. Me aprecian mucho a nivel internacional. Me preocupa, pues, los otros empresarios, otros presidentes viejitos, el propio Gustavo Novoa, no va a vivir, Alfredo Paz, pueda lo que le dé la gana. ¿No? En todo caso, eso es a lo sumo deseable. En absoluto es un plan económico para enfrentar una crisis. Es para la tribuna, para las redes sociales, el populismo. Demuestra improvisación, no es parte de un paquete completo. Es la irresponsabilidad de Moreno, como cuando fue a Yati a ofrecer una discoteca, como cuando fue a Guayaquil a ofrecer el tren playero. O sea, habla lo que cree que la audiencia quiere escuchar. Y ahora nos vamos a bajar el sueldo, ¿no? Pero no es parte de un paquete completo. No hay programa macroeconómico. Como dijo Carlos de la Torre, primer ministro de Economía de este gobierno, estamos en un bus cuesta abajo con los frenos rotos y con el chofer en estado etílico. Son cosas aisladas, no hay un programa macroeconómico. Economista Rafael Correa, la inteligencia o informes de inteligencia en Ecuador dicen que Rafael Correa está detrás de las denominadas fake news en el tema justamente de la pandemia de coronavirus, las informaciones falsas y todo lo que ha circulado en redes sociales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya son tontos, ¿no? ¿Quién va a creer eso? Ya les hace daño, pero que sigan. Le agradecemos, porque nos hacen un foro. Pero en todo caso, recuerde usted que dijeron que fake news. Y después tuvieron que reconocer que era verdad. Negaban la realidad, estaban en un estado de negación por las trágicas imágenes. Pero lo mismo hicieron en octubre, cada vez que tienen un problema. Lo mismo hicieron en la frontera, ¿no? Cuando con Guacho y toda esa gente, eran nosotros que teníamos un pacto con FARC. Lo mismo hicieron con la crisis penitenciaria. Nosotros tenemos un pacto con las pandillas. O sea, ella es cualquier tontería, ¿no? Ya cree eso a esta altura, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no hay remedio. Pero solo demuestra la mediocridad e irresponsabilidad de este gobierno. Eso lo discutiremos al día siguiente de haber controlado la pandemia. En estos momentos, preocupémonos en salvar vidas. Economista, quisiéramos aprovechar estos próximos minutos para hablar del tema político. La organización
de la Revolución Ciudadana en el país. Tengo entendido que el calendario electoral no se ha detenido y que se tienen que tomar algunas decisiones. Como líder de la Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto a definición de cuadros y candidaturas? Empezando desde arriba, ¿no? Lo que sería la propuesta para las elecciones de 2021 y luego también en lo territorial. Acá en Loja existe, si se quiere, algún tipo de división en el sector de Revolución Ciudadana. Algunos han decidido separarse de las listas 5 y activar apoyando a Revolución Ciudadana, pero de otros movimientos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que usted conoce desde allá? Primero una reflexión, y hoy es el día maestro, reiterarles, ¿no? No acepten como natural lo intolerable. Se pagó deuda externa, eso es remuneración capital, pero se atrasan los salarios, no cobran su salario, esa es remuneración al trabajo. ¿Por qué la remuneración al capital tiene supremacía sobre la remuneración del trabajo? Es que no pueden bloquear los mercados internacionales, es cuestión de poder, no es justicia, eso no es ético, ¿no? Siempre yo pagar primero los salarios. El riesgo debe recaer sobre el capital, es como empresa. Si la empresa obtiene utilidades, reciben 15% de los trabajadores, pero si tiene pérdidas, no es que paga pues los trabajadores, porque el riesgo es del capital. Ante esta situación, debió esperar remuneración del capital, no la remuneración de los trabajadores, de los maestros, etc. Primera reflexión. Segunda reflexión. En un país democrático es fácil decir, suspendamos las elecciones que vienen después de un año para ahorrarnos 145 millones, pero ponemos 325 millones en deuda externa. ¿Sabes lo que es eso? Pura ideología, pura política, pura manipulación, no tiene por qué ser así. Es escandaloso que quieran posponer elecciones, pero pagar actualito deuda externa. Dicho esto, créame, la menor de mis preocupaciones, y créame, no es mi palabra, hemos tenido un par de reuniones por video con el Buró Político de la Revolución Ciudadana, pero es para tratar la pandemia, la medida económica. No hemos hablado de cuadros, eso es lo que menos nos interesa en estos momentos. No entiendo un político que se esté preocupando de esto cuando se nos está muriendo la patria. Yo creo que no entendemos la gravedad que estamos viviendo. Dios quiera que el gobierno de Moreno, que pasará a la historia, no solo por traidor, sino como el rey Midas al revés, todo lo que tocó lo destruyó. Dios quiera que no sea el gobierno que anticipaba Santa Marianita, ¿no? De que Ecuador desaparecerá por los gobiernos. Dios quiera, ojalá no sea así. Pero no creo que no entendemos lo que estamos viviendo y lo que se nos viene. Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes y se nos viene una mayor crisis que ya es catástrofe y también una catástrofe económica. No quiero engañarlos, pero debemos tomar decisiones, tomar medidas y no están tomando. ¿Qué mensaje finalmente le da a las personas que forman parte de la militancia? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? En estos momentos, cuidar su vida, cuidar su familia, obedecer a las autoridades. Primero la vida, primero la seguridad, y luego hablaremos de la parte política. Eso pasa a segundo plano. Claro, la política de cuidado es sumamente importante. Por la mala política de 3 años es que estamos en esta situación. Destrozaron al Estado con el 7 veces sí, con el pillato, se repartieron la patria. Al liderazgo le llamaron autoritarismo. Al reparto, tú tomas la Contraloría, la Superintendencia, todo eso, le llamaron diálogo. Lo que nos tiene en el subdesarrollo. Yo le ponía el ejemplo de Estados Unidos, no sé si fue esta entrevista o la anterior, que empezamos nuestra vida con repúblicas independientes casi al mismo tiempo. Ellos son desarrollados, nosotros no. Me he pasado estudiando eso toda mi vida y los últimos 3 años. ¿Cuál es la diferencia? La calidad política, la calidad de acción colectiva. Entonces, estamos como estamos por la mala política. No debemos subestimar eso. Pero dejemos en este momento, en un segundo plano aquello. Primero está la emergencia sanitaria. Primero está salvar la vida. Entonces, a nuestros militantes y a todas las ciudadanas y ciudadanos de Loja, lo que digo, cuídense, cuiden sus familias. Muchísimas gracias, economista, por este contacto y sobre todo pues por conocer cómo está la situación y el criterio suyo como exmandatario de lo que está sucediendo en el país y lo que usted nos ha señalado, pues nada alentador sobre lo que se viene. Muchas gracias y gracias a usted. Tenga la oportunidad de poder seguir conociendo pues el criterio y seguir pudiendo tener este contacto. Muchas gracias. A la orden. Quisiera decirles buenas noticias, ¿no? Pero no esperen de engaño. Lo que sí, jamás hay que perder la fe y la esperanza. Ecuador seguirá adelante, pero hay que tomar las correctas decisiones. A Dios rogando con el mazo dando. Hay que tomar las correctas decisiones y no se están tomando. Un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, querida Loja.
Muchísimas gracias ahí al economista Rafael Correa, quien nos ha atendido esta mañana desde Bélgica. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más.